Buenas noches, leyenderos. Lamentamos la ausencia, pero les estamos preparando dinámicas en las que todos podrán participar. Así que no olviden suscribirse y compartir el contenido con sus amigos y familiares. Hoy les tenemos un episodio más largo de lo habitual, esperamos lo disfruten. Y la próxima semana les estaremos anunciando la mecánica de nuestra primera dinámica. Esperamos que participen. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al terror. Yo soy Hugo Flores, escuchas Pueblos y Leyendas. Comenzamos. Hola familia Pueblos y Leyendas, espero que estén todos teniendo un excelente día. Me gustaría contarles, quizás no sea esta mi primera experiencia paranormal, pero sí fue la primera que me marcó e incluso casi me lleva a la muerte. No recuerdo bien la edad exacta que tenía, pero era alrededor de los 5 o 6 años de edad. Yo siempre fui un niño muy hiperactivo, tenía que estar haciendo algo, jugar, correr, lo que fuera. Recuerdo muy bien que siempre me dio algo de miedo el cuarto de mis papás y el de mis hermanas. Mi casa era muy humilde, así que solo teníamos 3 cuartos, el de mis padres, el de mis hermanas y en el que dormía yo junto a mi hermano mayor. Siempre prefería jugar en mi cuarto, y si no era así me la pasaba en el patio. La verdad no sabía el por qué me daba mucho miedo estar en el cuarto de mis padres y el de mis hermanas. Aún siendo un niño muy pequeño, sentía una energía muy negativa en cualquiera de estos cuartos, a excepción del mío. Solo ahí podía estar en paz. En una ocasión que me quedé en casa solamente con mi mamá y mi hermana mayor, recuerdo que me mandaron al cuarto de mi mamá, porque ellas estaban lavando la ropa. Entré al cuarto muy cuidadoso a pesar de que no había nadie. Sentía que tenía que estar muy atento a cualquier movimiento que fuera a hacer. Y de pronto, escuché una risa muy bajita. Me quedé completamente helado, mientras esa risa se hacía más y más fuerte, y pasó de ser una simple risa a una carcajada. Ahí, debajo de la cama de mis papás, vi cómo una mano empezaba a salir y me hacía señas con el dedo, como para que me acercara. Yo no podía ni siquiera mover un músculo, y solamente sentía cómo las lágrimas salían de mis ojos del miedo tan tremendo que sentía. Fue aún peor cuando se asomaron unos ojos rojos, muy brillantes, y se escuchó una voz que me decía: «Acércate», mientras soltaba una pequeña risa y con su mano rasguñaba un poco el piso. Solo pude salir corriendo con mi mamá y no pude ni siquiera decirle lo que había visto. Solo se me salían las lágrimas. Ella me abrazó y me consoló. Me dijo que no pasaba nada, que quizás solo lo imaginé, como a todos los niños que solamente les dicen que es su imaginación. Después de esto, jamás volví a entrar al cuarto de mis papás. Pero aún así no lo hiciera, esa cosa ya me había echado el ojo, y no me iba a soltar así de fácil. Como la casa en la que vivía era muy pequeña, de mi cuarto daba vista al cuarto de mis papás. Aquella ocasión que vi ese ser no sería la única. Recuerdo que solía despertarme y notaba que la puerta del cuarto de mis papás estaba abierta. Y ahí estaba esa cosa, observándome. Yo solo me cubría todo el cuerpo con las cobijas, como si eso fuera a protegerme en caso de que aquello quisiera atacarme. No fue hasta 14 días aproximadamente, después de la primera vez que vi ese ser, que lo vi aparentemente por última vez cruzar del cuarto de mis papás al de mis hermanas. Fue ahí cuando pude verlo por completo. Medía como 2 metros, o eso creo, porque tuvo que agacharse mucho para poder cruzar la puerta. Sus brazos eran muy largos y la cara la tenía cubierta de pelo. Recuerdo muy bien su apariencia, y aún en ocasiones la sigo viendo, pero ya solo en mis sueños.
Cuando estaba pasando todo esto, yo era muy apegado a mi hermana mayor, y la mayor parte de mis recuerdos de toda la niñez son con ella cuidándome y jugando conmigo. Bueno, era con ella con la que siempre me desahogaba. A ella le platicaba todo lo que veía y todo lo que me pasaba. Tiempo después de ver al ser que estaba en el cuarto de mis papás, en el cuarto de mis hermanas miraba a una niña asomada a la ventana. Siempre le decía a mi hermana: «Mira, ahí está la niña otra vez». Y no solamente miraba a esa niña. En la esquina, pero en la parte que toca el techo, siempre estaba una mujer. O parte de ella. El cuerpo estaba partido a la mitad. Solo era el torso y la cabeza. Ella me miraba y sacaba la lengua. Una lengua muy larga que casi chocaba con el piso. Al igual que el otro ser, siempre buscaba la manera de hacerme sentir el más grande terror al mostrarse por las noches. Por eso siempre dormía con la cobija hasta arriba para, en caso de despertar por las noches, no ver que esa mujer se asomaba por el cuarto de mis hermanas. Yo estaba a punto de entrar al kinder, pero recuerdo bien que un poco antes de que entrara, un vecino falleció. Era muy conocido en la colonia, así que mis padres fueron al velorio. Al día siguiente fui a acompañar a mi mamá junto a mis hermanos al cementerio para darle sepultura al cuerpo. Desde que llegamos al panteón me empecé a sentir muy mal. Me dolía la cabeza, y en las tumbas miraba un montón de personas, además de las que llegaron con nosotros ese día al cementerio. Me dio muchísimo miedo. Empecé a llorar. La cosa fue peor. Vi que del suelo comenzaron a salir manos, como si se quisieran escapar de las tumbas. Después de eso solo recuerdo que caí al suelo y vi como un montón de personas, o eso quiero pensar, corrían a mi lado y me agarraban. Acto seguido desperté en un hospital llorando. Tenía mucho miedo. Peor fue al ver que el ser que estaba en el cuarto de mis papás estaba en una esquina del cuarto donde me tenían. Solo me dijo: «Hoy no, pero algún día vendré por ti». Por mi llanto, que seguramente se escuchó por todo el hospital, llegaron rápido mis papás y la doctora. Me explicaron mis papás, cuando me dieron de alta, que me puse muy mal en el cementerio. Había convulsionado y tuvieron que llevarme de emergencia al hospital porque tenía una fiebre muy fuerte. Una fiebre que cuando salí de casa no tenía, y que puso en riesgo mi vida. Quizás con ese accidente en el cementerio era como el ser o la mujer querían llevarme con ellos para no sé qué. Pero gracias a Dios no pudieron y no lo volvieron a intentar. Amigos, con este relato solo quisiera pedirles que cuando su hijo o algún niño cercano a ustedes les diga algo parecido a esto, busquen la manera de apoyarlos. A mí solo me decían que era mi imaginación. Y claro, a veces no hacemos caso a los niños. Pero quizás puede que algún niño no corra la misma suerte que tuve yo. Gracias por leer mi relato. Buenas, familia. Después de tiempo decidí compartir mi historia. Esto se remonta a mediados de la pandemia. Todos sabemos cómo afectó esto a los negocios. Yo trabajo en una carpintería. Es un negocio familiar, y en ese tiempo el trabajo era muy escaso. Hasta que un día, un amigo de mi papá fue de visita, y entre la plática salió el tema de que él necesitaba a alguien que le cuidara una de sus cabañas, porque el señor que lo hacía ya quería descansar. Por su avanzada edad le costaba más trabajo. Al ver la oportunidad de estar en un lugar al aire libre, alejado de todo lo que estaba pasando, me ofrecí a cuidar su cabaña, en lo que conseguí a alguien más para que ocupara el lugar del señor. Pasó una semana y ya estaba en camino al lugar. Era una cabaña algo antigua en medio del bosque y cerca de un pueblito que estaba a las orillas de un hermoso lago. Estar ahí era un sueño. Básicamente mi trabajo iba a consistir en darle rondines a los terrenos para que no talaran los árboles del lugar y cuidar de que no se metieran a la cabaña a vandalizar.
El día que llegué nos recibió don Benito, el señor que estuvo cuidando el lugar. Se tomó las molestias de enseñarme todo acerca del lugar y la forma en que hacía sus recorridos. Todo estuvo muy bien hasta que noté que cerca de la cabaña había algunos árboles marcados con unos símbolos raros. Yo le pregunté a don Benito qué significaban esas marcas. Él solo se quedó callado por un momento y me dijo que eran para marcar árboles que se iban a cortar. No le tomé mucha importancia y seguimos con el rondín. Ya avanzada la tarde, a punto de terminar el recorrido, vimos a lo lejos una luz de una fogata. Había 3 personas junto a ella. Nos dirigimos en esa dirección solo para decirles que se retiraran, que estaban en una propiedad privada y no podían estar aquí. Al parecer se dieron cuenta que íbamos hacia ellos porque salieron corriendo hacia lo más profundo del bosque. Después de eso solo caminamos hacia la fogata para apagarla y evitar algún incendio. Pero lo que vimos ahí me desconcertó. Alrededor de la fogata había cosas raras como huesos pequeños, plantas extrañas y un pobre animalito al que habían dejado muy mal herido. Lo más probable es que no se iba a salvar. Era como si estuvieran haciendo un ritual. Después de limpiar ese desastre y regresar a la cabaña, don Benito me dijo que no me preocupara, que solo mantuviera todo cerrado en las noches y no tendría problemas con el trabajo. Y así fue. Las noches eran tranquilas como cabría de esperarse en el bosque. Solo los ruidos habituales a los que te terminas acostumbrando. Y así 3 semanas pasaron sin que ocurriera algo extraño. Hasta una noche en la que aburrido salí a dar una vuelta sobre el sendero principal que daba a la cabaña. Llevaba una linterna, pero no la necesitaba porque la luz de la luna iluminaba muy bien el lugar. Ahí fue cuando a lo lejos en el sendero vi unas luces flotando sobre el camino, como si fueran bolas de fuego. Se me heló la sangre al imaginar que eran esas personas de la primera vez y pensé en dar media vuelta y regresar a la cabaña. Pero no podía moverme. Era como si estuviera paralizado del miedo o algo así, hasta que esas luces desaparecieron entre los árboles. Al poder moverme regresé corriendo a la cabaña y me aseguré de que todo estuviera cerrado. Al día siguiente, haciendo los recorridos habituales, me encontré con algo en el mismo punto donde había visto esas luces. Era un saquito de piel que tenía algunos huesos pequeños, flores marchitas y algunos cabellos. Me pareció muy extraño, pero decidí no darle mucha importancia. Tiré el contenido y lo guardé. Desde que recogí ese saco me empecé a sentir fatigado y mi brazo derecho lo sentí inflamado y con mucha picazón. También mi estado de ánimo decayó de a poco con el paso de los días, además de sentirme incómodo todo el tiempo, como si estuviera siendo observado. La primera noche después de recoger esa bolsita, me dispuse a descansar y me desperté en la madrugada porque me pareció escuchar pisadas cerca de la cabaña. Se escuchaban varias personas rodeando el lugar. Solo me aseguré que todo estuviera bien cerrado, puertas, ventanas, y me dormí nuevamente, convenciéndome de que a lo mejor era un animalito rondando en busca de comida. Desde ese día escuchaba todas las noches lo mismo, como si alguien o algo estuviera dando rondines a la cabaña, pero sin acercarse lo suficiente. Hasta que una noche se empezó a escuchar como si trataran de abrir la ventana o la puerta, pero sin mucho éxito. Llamarle a alguien para que me ayudara no era opción. Ahí no llegaba la señal, y si tenía que hablar por teléfono tendría que salir y caminar en un punto muy específico donde la señal telefónica agarraba. Solo podía estar atento por si lograban entrar. Debía tratar de defenderme con lo que tenía a la mano, pero afortunadamente no pasó. Después de un rato todo se calmó. La mañana siguiente me fue a visitar don Benito. Él me subía a la despensa de la semana y veía cómo me encontraba. Platicamos un rato y ya entrados en confianza le conté todo lo que me había pasado. De los ruidos extraños cerca de la cabaña, el forcejeo de la noche anterior, las luces extrañas y el saco que encontré en el sendero.
Al contarle todo eso, don Benito me regañó por haber recogido ese saco y me pidió que me deshiciera de él, que eso era lo que estaban buscando. Eso era lo que me estaba afectando. Me llevó con él al pueblo con una señora que era la curandera del lugar. Ella me iba a revisar el brazo, que cada vez lo tenía más inflamado y lleno de salpullido. Mientras estaba ahí, don Benito salió a hacer una llamada, y cuando regresó me dijo que no iba a dejar que me quedara otra noche en la cabaña, que iba a hacerme un espacio en su casa y dejarme dormir ahí. Al parecer, don Benito habló con el dueño del lugar y lo convenció de que el día siguiente me regresara a la ciudad. Me molesté un poco, pero entendí sus intenciones. Al día siguiente quise ir por mis cosas de regreso a la cabaña, pero no me dejaron. Don Benito subió por ellas, él solo en su camioneta. Después de eso me llevó de regreso a la ciudad. Una semana después recibí una llamada del dueño del lugar, preguntando por mí y cómo me encontraba. Después de platicar un rato, lo noté indeciso sobre si contarme algo. Al final lo hizo. El día siguiente, después de que me fui, él y don Benito subieron a revisar la cabaña. La encontraron destrozada. Las ventanas rotas, la puerta principal de madera completamente reventada del marco. El interior estaba hecho un desastre, como si se hubieran metido, buscando algo. Pero curiosamente no se llevaron nada del lugar. Al escuchar eso se me vino a la mente el saco y se me heló la sangre. Eso explicaría todo lo que me había pasado por las noches y por qué desde que lo tomé todo fue de mal en peor. Cuando pude me deshice de él y poco a poco me fui recuperando, pero aún sigo sintiendo esa presión en el pecho y la sensación de ser vigilado todo el tiempo. A veces me pregunto qué me hubiera pasado si me hubiera quedado otra noche en ese lugar. En mi trabajo hay unas reglas muy extrañas. Hola, mi nombre es Alfredo. He trabajado como trailero durante más de 10 años. Recientemente me cambié de empresa. De hecho, había dudado de trabajar aquí. Pero cuando mi amigo Johnny me dijo cuánto pagaba su empresa, prácticamente le rogué para que me consiguiera un lugar. Me refirió y por suerte conseguí el empleo después de una breve entrevista. La entrevista en sí fue muy extraña, porque me hicieron unas preguntas que no esperaba. ¿Alguna vez has abandonado tu vehículo en medio de la carretera? ¿Le temes a la oscuridad? ¿Eres religioso? Entre muchas otras preguntas. Respondí todas con sinceridad y fui contratado ese mismo día. Así que no pensé dos veces en la rareza de las preguntas. Mi trabajo consistía en transportar carne seca a un pequeño pueblo, y por alguna razón, la empresa dijo que solo se podía hacer por la noche, que tenía que estar en mi destino por la mañana. Estoy acostumbrado a los turnos de noche, y el buen sueldo lo recompensa con creces, así que no me quejé. Cuando llegó el momento de mi primer recorrido, Johnny me explicó qué ruta debía tomar para llegar a mi destino, mencionando que el GPS no sería de mucha utilidad. Antes de entrar al tráiler, me envió un mensaje de voz a mi teléfono y me dijo que lo escuchara cuando saliera de la carretera, ya que explicaba unas cosas básicas que debía seguir. Le di las gracias y comencé a conducir. Cuando llegué al camino que Johnny me dijo que tomara, abrí el mensaje que me envió y me di cuenta que era una grabación de audio. Esto es lo que decía. Hola Alfredo, bienvenido a la empresa. Sé que eres un conductor experimentado, pero nuestra empresa tiene una lista de reglas que debes seguir estrictamente mientras conduces. Te las voy a explicar aquí, y asegúrate de seguirlas al pie de la letra. También te enviaré un mensaje de texto para que puedas seguir las reglas en caso de que no recuerdes alguna. Ahora bien, en primer lugar,
Asegúrate de encender las luces altas y mantenerlas encendidas en todo momento. Esto debido a que ese camino en especial se encuentra demasiado oscuro. De hecho, puede que notes que incluso con las luces altas encendidas, todo está oscuro. Pero no dejes que eso te preocupe. Dentro de las primeras 10 millas, es posible que veas un letrero indicando que hay un callejón sin salida más adelante. Ignóralo y sigue conduciendo. Si las luces de tu unidad empiezan a parpadear en ese punto, acelera. Conduce lo más rápido posible hasta que dejen de parpadear. Es posible que en este punto veas a un anciano pidiendo un aventón junto a la carretera. Asegúrate de detener tu unidad y pregúntale a dónde va. Si dice a la ciudad más cercana, déjalo entrar. Pero si dice algo más, no lo recojas. Acelera. Acelera y no mires atrás. Si lo dejas entrar, permanecerá callado durante 1 hora mientras conduces. Luego te pedirá que te detengas y lo dejes salir. Esto a pesar de que está en medio de la nada. Haz lo que te diga, pero una vez que salga, no lo mires mientras camina hacia la oscuridad. Ya estando durante la milla 20, es probable que empieces a escuchar ruidos de golpes o gruñidos desde la parte trasera del tráiler. Ignóralos. Desaparecerán más rápido si mantienes una velocidad constante, así que intenta hacerlo. Antes de llegar a la milla 30, asegúrate de apagar tu radio. Bajar el volumen no funcionará, así que asegúrate de apagarlo. Este punto es realmente importante. En la milla 35, tu radio se encenderá repentinamente y estará al máximo de volumen. Es muy importante que prestes atención aquí. Si se reproduce una canción, cualquier canción, simplemente baja el volumen o apaga la radio. Pero si solo se escucha estática, detén tu unidad de inmediato. Apaga el motor, acuéstate sobre el asiento y cierra los ojos. Trata de estar lo más quieto posible. Mantén tus ojos cerrados. Escucharás golpes sobre el parabrisas, golpes sobre el techo, pero estarás bien, siempre y cuando tengas los ojos cerrados. Incluso si escuchas que se abre la puerta del tráiler, no te muevas. Lo que sea que la haya abierto, la cerrará cuando termine de olfatear la cabina. Una vez que los ruidos hayan desaparecido, podrás abrir los ojos lentamente y acto seguido mirar la ventana del conductor. Si la ventana está empañada, espera 1 minuto más, y si no lo está, podrás volver a sentarte y continuar conduciendo. Al llegar a la milla 50, comenzarás a ver algo corriendo a tu tráiler en 4 patas, justo al costado de la carretera. No importa qué tan rápido vayas, siempre llevará el ritmo de tu camión. Pero te recomiendo mantener una velocidad de al menos de 60 millas por hora. Trata de mantener tu vista en la carretera porque hay una curva, y después de pasarla, la criatura desaparecerá. Pero si la criatura te sigue después de la curva, acelera y espera perderla en la siguiente curva. Ese tramo solo tiene 3 curvas, así que cuéntalas bien. Al llegar a la milla 70, tu camión se apagará repentinamente. Mantén la calma. Intenta reiniciar el motor lo más rápido que puedas. Por ningún motivo se te ocurra voltear por el espejo retrovisor hacia las figuras que corren hacia ti. Simplemente enciende el motor y tan rápido como lo hagas, avanza. Notarás en la milla 80 que hace mucho calor dentro de tu tráiler. No te molestes en encender el aire acondicionado porque no va a funcionar. Prueba quitándote la chaqueta, pero no abras la ventana bajo ninguna circunstancia. Trata de tampoco quedarte dormido, porque el camino va recto. Es posible que salgas por un acantilado. Si necesitas usar el baño, hazlo entre las millas 85 a 90 y asegúrate de tener las luces altas encendidas mientras lo haces.
Es muy importante considerar que no te debes salir de la carretera, ni mucho menos de la luz. Cuando estés en medio de lo tuyo, es probable que veas a alguien moverse detrás del camión, justo cuando voltees a ver esa dirección. No intentes seguirlo, porque se moverá sin cesar alrededor de la unidad. Lo que eso quiere es que permanezcas afuera el mayor tiempo posible. Si escuchas un grito agudo a la distancia mientras estás orinando, corre hacia tu tráiler. Pisa el acelerador. No me importa si te orinas en los pantalones, pero no pierdas ni un segundo. Solo acelera, independiente del kilometraje. Alrededor de las 3 de la mañana, el teléfono comenzará a sonar. No respondas. No importa quién sea, ni siquiera si parece que soy yo. La persona que llama intentará que respondas 3 veces antes de enviarte un mensaje. Tampoco lo abras. De nuevo, quien quiera que sea, solo ignóralo. En la milla 100 es posible que veas luces de otros vehículos a la distancia que se mueven hacia ti. Si los ves, apaga las luces inmediatamente y espera que pase el otro camión. Una vez que lo haga, puedes volver a encender tus luces. Repite el proceso para cualquier vehículo que se acerque. No toques la bocina, ni hagas nada para llamar su atención. Sigue mirando por el espejo retrovisor, y si ves las luces del camión girando y volviendo hacia ti, aléjate lo más rápido posible y ora para que seas más rápido que él. Ahora bien, cuando llegues a la milla 120, verás una señal que indica una velocidad de 20 millas por hora. Reduce tu velocidad a lo indicado y no superes esa cifra, ya que el sonido puede traer atención no deseada. Podrás acelerar cuando veas otra señal indicando que el límite de velocidad es mayor. Alrededor de la milla 130, es posible que veas a una mujer saludando, pidiéndote ayuda. No disminuyas la velocidad, ni siquiera intentes mirarla una vez que la pases. Mira por el espejo retrovisor. Si todavía se encuentra en la carretera, estás a salvo. Si se ha ido, mira hacia el frente. Ni siquiera pienses mirar el asiento del pasajero. No importa lo que llegues a ver con el rabillo del ojo. Una vez que llegues a la milla 140, estarás a salvo. Desde aquí, es un tiro directo hacia tu destino. No intentes dar vuelta a tu camión mientras estés en la carretera, porque terminarás conduciendo hasta quedarte sin gasolina. Y si eso pasa, estarás casi muerto. Tampoco uses el GPS hasta que llegues a la ciudad. De hacerlo, te llevará a un antiguo sendero que te hará conducir en círculos. Una vez que llegues al lugar del cliente, los empleados se encargarán del resto. Hazme saber si tienes alguna pregunta. Escuché el mensaje y me reí pensando que Johnny solo quería hacerme una broma. Eso fue antes de que mis luces empezaran a parpadear.